Buenos días, un cordial saludo a todos en este importante foro, la reconciliación más que realismo mágico. No puede ser más oportuno ni más diciente, realmente es el momento en que debemos empezar a pensar en la reconciliación. Quiero enviar un saludo muy especial a Martín Santos, a Mónica de Greif, al doctor Yepes, a los organizadores del foro. Un mensaje también muy especial a los miembros del panel de víctimas, a Clara Rojas, al general Mendieta, a Sigifredo López, a Oscar Tulio Liscano, que realmente constituyen el símbolo del centro de gravedad de lo que estamos haciendo en La Habana. Lo hemos dicho mil veces, las víctimas, el centro de gravedad son las víctimas. Y ese es el mensaje que queremos enviar esta mañana a este foro. Unas palabras muy breves. Hubiera querido estar allí personalmente, hablé con Martín, pero creo que ustedes comprenden de qué manera esta agenda en La Habana es tan exigente que he tenido que utilizar este medio muy a mi pesar para dirigirme a ustedes. Comienzo por lo que dije que es, creo yo, el ancla, el polo norte de estas conversaciones. En el centro están las víctimas. Una vez alguien me dijo en un supermercado, me dijo, bueno, pero eso es como retórica, y yo quiero decirles que no es retórica, desde distintos puntos de vista. En primer lugar, hemos recibido más de 27.000 aportes de víctimas sobre lo que esperan, lo que anhelan, sobre cómo conciben sus derechos y cómo podría la Mesa de La Habana buscar la satisfacción de esos derechos y la garantía de que la sociedad colombiana les va a cumplir. 27.000 aportes que han llegado de distintas maneras, a través de la página web, de los distintos sistemas que hemos puesto a disposición de los colombianos y también, naturalmente, de las 60 víctimas que en 3 visitas vinieron a acompañarnos en las deliberaciones en la mesa y a quienes escuchamos con absoluto respeto y también con profunda preocupación que generan las desgarradoras historias personales de cada quien. Una cosa muy interesante es que hemos tomado estos aportes y los hemos distribuido porcentualmente con el ánimo de esclarecer, dijéramos, en ese universo de las víctimas, qué es lo más palpitante, lo más importante. Encontramos un primer hallazgo, el 34% se refiere a los temas de reparación, pero algo muy importante, no es tanto reparación como un pago de una suma de dinero. Es una noción que va mucho más allá, en términos de reconstrucción del tejido social, en términos incluso de reconstrucción de obras públicas que han sufrido daños en la confrontación. Es una idea mucho más amplia de reparación. Pero un segundo hallazgo muy importante, que además confirma lo que yo empíricamente he vivido en distintos foros. Muchas personas claman por la verdad. El valor de la verdad es enorme, es mucho más de lo que suele pensarse. Y aquí encontramos realmente que hay un porcentaje mucho más alto de víctimas que claman por la verdad que aquellas que simplemente piden justicia judicial, justicia en el sentido de castigo para los victimarios. Esa es una primera reflexión que yo quería transmitir a ustedes porque me parece que es uno de los caminos para demostrar que la afirmación de que en el centro están las víctimas hay una realidad en el proceso, pero también hay otras realidades, probablemente más profundas. Como se sabe, dijéramos, la adopción del concepto de sanción en el acuerdo que ya se logró sobre la Jurisdicción Especial para la Paz introduce un amplio ingrediente reparador, justicia restaurativa. Hay naturalmente también elementos clásicos de justicia retributiva, pero se nutre la idea de la sanción de un contenido mucho más amplio. Y esto se hace justamente pensando en las víctimas. Una reflexión que uno pudiera hacerse. Muchas personas dicen que esto es muy blando, que francamente es un llamado a la impunidad, que lo que se necesita es que los victimarios estén en la cárcel y particularmente se refieren a los miembros de las FARC. Pero nosotros nos preguntamos, desde la perspectiva de las víctimas, el contenido altamente reparador de la sanción, me parece que, sobre todo en un esquema de justicia transicional, es un mensaje mucho más razonable para la víctima, para superar esa transición, para estabilizar el Estado de Derecho. Justicia transicional es ambas cosas.
Justicia transicional no es menos justicia que otra justicia, y es transicional en el sentido de que desemboca es en el afianzamiento del Estado de Derecho. Lo que queremos es terminar el conflicto, liquidar la confrontación, y en ese sentido también las ideas sobre la pena contribuyen a una reconstrucción del tejido social mucho más eficiente. Y por eso una tercera consecuencia, hay una discusión sobre la impunidad. En primer lugar, cumplimos la promesa de que no habría impunidad. Los crímenes más graves de carácter internacional serán juzgados judicialmente, excúsenme nuevamente la redundancia. Se crea todo un aparato de una justicia especial, con características netamente judiciales, frente a la cual tendrán que responder los responsables de los más graves crímenes. Pero la medida de la impunidad se centra más en las expectativas, esperanzas de las víctimas y sus derechos, y no solo en la fría relación entre el Estado y el delincuente, que ha sido lo clásico en materia penal. Aquí hay una concepción en la que irrumpen las víctimas como un nuevo protagonista, algo que no tuvo lugar en el pasado. Yo recordaba en un foro reciente que en el año 91, dijéramos, se dio el paso con 4 organizaciones guerrilleras y las víctimas prácticamente no aparecían. Por lo tanto, lo que tenemos es una organización de carácter judicial que hay que leer en clave de integralidad. Yo pido eso a los colombianos. A veces la discusión se limita al tema de la sanción, cuánto, dónde, cómo se paga la sanción, cuando esto hace parte de un sistema integral de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición. Yo pido que esta discusión sea mucho más amplia. Y estas son las discusiones importantes. A veces me llaman y me dicen, hombre, ahí están diciendo que es que ustedes le van a pagar 1.800.000 pesos a unos guerrilleros. Yo no pierdo tiempo en eso, aquí en la delegación no perdemos tiempo en eso. Hay demasiados mitos, falsedades, eso realmente es secundario. Estos son los temas, que deben conducir a la reconciliación. Yo pienso que el perdón es una decisión personal, el perdón no lo puede distribuir ni administrar el Estado, pero el Estado sí debe contribuir a generar un espacio de reincorporación de los victimarios a la sociedad y una reconstrucción que permita abrazarnos de nuevo como colombianos. Yo simplemente quiero terminar con 2 frases de Ingrid Betancourt. Por un lado dijo en una entrevista, mire, yo no olvido, el perdón es un largo camino, pero yo sí quiero abrazar. Ese es el punto. Y una reflexión final de ella, que me parece que es lo que debe iluminar el camino que sigue. Yo sé que hay gente que tiene miedo, es normal, pero somos fuertes, y yo creo que la fortaleza que se necesita para hacer la guerra no es la misma que la fortaleza que se necesita para hacer la paz, porque las cualidades para hacer la paz son superiores, son cualidades que implican mucha sabiduría. Buen día, muchas gracias y éxitos en el foro.